Muy bien. Vamos a esperar aquí. Esperamos un momento a ver que se empiece a conectar. Ya, suena mandar mensaje, pero... Bueno, no tenemos a alguien que se está conectando. Bueno, ya se están conectando. Vamos a dar un tiempito para saludar, presentar nuevamente a la doctora Maritza, que ya nos había acompañado en alguna oportunidad, y poder empezar con nuestro live que hoy particularmente para mí va a ser recordar lindos momentos y para otras pues prepararse y ambientarse un poco sobre los próximos días o el momento en que nazcan los bebés. Si quieren, antes de comenzar, van saludando, nos van diciendo desde dónde nos acompañan y bueno, lo que vamos a ver hoy nos permite no solamente prepararnos en los múltiples, sino en cualquier mamá que esté embarazada, si quieren compartir este live para que lo puedan ver alguna persona que ustedes consideran que si la quieren taguear, pues pueden hacerlo porque esta información es súper valiosa y nos permite llegar a todas las mamás como siempre. Hola, Caterine. Bueno, Caterine es una mamá que va a ser mamá de trillizos. Ella está embarazada y tiene un hijito mayor. Joana Karina Pietri desde Perú. Hola, Joana, ¿cómo estás? Buenos días de Nayito. Nena Joana, hola, ¿cómo estás? Jonara, hola Jonara, Connie, también de trillizos. Bueno, súper cumplidos siempre ustedes. Si quieres empezamos. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Pues algunas personas ya han tenido la posibilidad de saber de ti, de haber visto tu live, pero si quieres recuérdanos nuevamente, preséntate un poco. Ella es la doctora Ma Pediatra, @doctora Ma Pediatra. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia mientras vamos entrando en confianza. Bueno, hola para todos y siempre será un placer venir aquí a visitarlos y compartir con ustedes todo lo que yo pueda aportarles. Mi nombre es Maritza Franco y sí, soy pediatra, también soy especialista en terapéuticas alternativas y en mi práctica diaria trabajo en la consulta externa y en la sala de partos y en la unidad de recién nacidos. Entonces, tengo mucho acercamiento con los bebés pequeños, con los múltiples, hemos recibido muchos trillizos, gemelos, mellizos, y el día de hoy lo que quiero compartirles es acerca de un tema interesante de saber qué es lo que va a pasar con nuestros múltiples o nuestros bebés cuando nacen. ¿Cómo me voy a preparar para ese momento? ¿Qué necesitamos saber? Y, por ejemplo, sobre todo si son múltiples, pueden tener algunas condiciones muy particulares para que las tengamos en cuenta. Entonces, la idea es que nos enriquezcamos con esto y también saber, pues, qué va a pasar después, qué voy a hacer con mis 3 bebés, cómo los voy a cuidar. Bueno, aquí estoy para darles toda esta información. Esta información súper valiosa para las mamás que están embarazadas y para las que dieron a luz a sus múltiples recientemente. Antes de empezar, doctora, quiero comentarles a las mamás de Barranquilla, por favor, las mamás de Barranquilla, tenemos para ustedes unas boletas de cortesía, unos pasos de cortesía para la granja de Mao, Solar de Mao. Los que estén interesados en recibir esas boletas, por favor, escríbanos finalizando el live para darles mayores detalles y que puedan ingresar sin ningún costo. Esta es una cortesía que nos ha dado, esperamos, un próximo aliado que se llama el Solar de Mao en Barranquilla. Entonces, por favor, las mamás de Barranquilla y los papás que estén interesados, por favor, al finalizar el live, nos escriben. Bueno, ahora sí entremos en materia y hablemos un poco sobre cómo debemos prepararnos. Yo tuve la ventaja, siempre lo digo, de conocer a unas mamás de trillizas quienes me ambientaron, quienes me dijeron qué me iba a pasar y cómo iba a recibir a mis trillizas para que a mí no me diera tan duro. Finalmente, obviamente, eso da duro porque uno no se imagina qué tan pequeños pueden llegar a ser, pero estar uno preparado para ese momento le permite estar más tranquilo. Pero ¿cuáles son como las características típicas de los múltiples que pues en su mayoría son y van a ser prematuros? Bueno, yo quiero contarles por qué esto se llama tejiendo el nido, precisamente porque vamos a empezar a hacer una construcción en red. No estamos solos para poder hacer esto, entonces estamos un grupo de personas, entre esos está la familia, ustedes, podemos estar los pediatras, que podemos apoyar a los padres con este conocimiento antes de que llegue el momento. Sabemos que los bebés que son múltiples, o sea, 2, 3, a veces 4, tienen posibilidades de crecer un poquito menos que los demás, porque están dentro de un espacio que es mucho más pequeño. Entonces, algunas de las cosas que pueden llegar a ocurrir es que estos partos puedan ser antes de tiempo, sobre todo porque no caben en la misma casa, o sea, el espacio es pequeño
y pueden ser entonces prematuros, o sea, nacer antes de las 36 semanas, que es lo que se considera un prematuro, o en algunos casos llegan hasta las 36, 37 semanas, pero su peso pues no es el peso suficiente. Entonces tenemos, por ejemplo, que un bebé normal puede pesar 3.000, entonces digamos que toca repartir todos esos gramos entre los otros dos. Siempre esto, la mamá tiene que estar con una adecuada alimentación, que son las recomendaciones que tenemos, y la mayoría de los bebés que son múltiples nacen por parto, la mayoría no, pues todos, por cesárea. Entonces es un parto diferente al que estamos acostumbrados, que es el de vía vaginal con un trabajo de parto. Muchas de estas cesáreas tienen que ser programadas en determinadas fechas o son de emergencia, porque ya empezó el trabajo de parto o hay alguna otra condición. Ok, listo. ¿Qué sucede una vez nacen los bebés y si son prematuros? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento la mamá puede verlo? ¿A dónde se lo llevan? ¿Qué tipo de exámenes deben hacerles? Bueno, eso dependiendo también de la institución. Por ejemplo, la mamá puede estar acompañada o no, y dependiendo del curso o digamos la urgencia que se presente, es necesario, ok, puede estar el papá, en algunas instituciones no, o de acuerdo a la gravedad, por llamarlo así, del momento de la cesárea, pues se prefiere que no esté. Normalmente van a estar en una sala de cirugía. Para las que no han tenido una cesárea, pues es un momento donde va a haber mucha gente alrededor. Está el anestesiólogo, su ginecólogo, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el pediatra. Entonces va a estar acompañada de un montón de gente que está siempre, digamos, en actividad constante. Los bebés cuando nacen, entonces, dependiendo de la condición que tengan, se pueden acercar a la mamá. Siempre la adaptación de un bebé se hace piel a piel. La idea es que de alguna manera el bebé tenga contacto con la piel de su mamá para que se calme, para que conserve la temperatura. Si el bebé no tiene la condición en ese momento porque es prematuro y puede tener dificultad para respirar o para iniciar su primera respiración, nosotros los pediatras lo vamos a recibir y lo vamos a llevar a una lámpara de calor para tener lo que es una incubadora abierta, y ahí vamos a realizar la adaptación del recién nacido. Todos los recién nacidos, no importa si son pequeños, si son grandes, tienen siempre algunos pasos en los que miramos cómo está su respiración, cómo está el color de la piel, cómo está la temperatura, si llora. Estos bebés entonces necesitan algunas cosas como, yo les explico pues para que siempre me preguntan, ¿y por qué le pasan esta sondita? Bueno, porque ahí necesitamos saber si su esófago es permeable, si la nariz está abierta, incluso a veces si la cola. Entonces, eso hay que hacerlo porque necesitamos mirar que su examen físico esté normal. Van a recibir una primera inyección que se llama la vitamina K. Los bebés recién nacidos no tienen factores de coagulación, entonces la vitamina K se coloca. Y en algunos sitios se hace la vacunación. Oxígeno podrá llegar a requerir, y estos son los pasos iniciales. Si el bebé está bien, si tiene un peso, por ejemplo, promedio de 2.000 gramos, un poquito más, mamita puede tenerlo y empezar a lactarlo. Pero si esa adaptación tuvo dificultades, que respiró o no respiró bien, es necesario que lo llevemos a la unidad de recién nacidos. Yo tengo una pregunta aquí detrás de cámara, doctora. Sí, sí. Y es hablando de la prematurez en general. Cuéntenos, doctora, ¿en qué consiste eso de madurar pulmones? Okay. Esa inyección que le ponen a las mamás cuando de pronto los niños ya empiezan a anunciar que su llegada es inminente. ¿Y cuántas son las dosis? Bueno, los pulmones o los alvéolos, para que sepamos, son como unos globitos y esos empiezan a desarrollarse a lo largo de la gestación. Más o menos hacia la semana 32, eso empieza en su interior un componente que se llama surfactante. Eso es como, a ver, voy a decir un moco, por decirlo así, para que sea más explícito, y nos permita que se infle ese globito del pulmón, o sea, que se inflen los alvéolos. Si yo tengo un prematuro de 30 semanas, claramente no ha producido el surfactante. Entonces, cuando nace, él intenta llorar y respirar y no se puede inflar o distender el globo. Lo que se coloca es un medicamento como la betametasona, que es un corticoide, que lo que va a hacer es estimular todas estas funciones para que, entre comillas, madure ese pulmón y rápidamente empiece a producir el surfactante. Eso se le coloca a la mamita, si no estoy mal, rápidamente 2 dosis. Y rápidamente, ¿hace cuánto tiempo, digamos, pues empieza eso? Se supone que a la semana 32, pero si nacen antes y nos aplican la inyección,
¿Cuál es el tiempo? En teoría, después de la segunda dosis, o sea, después de 2 días, ya tenemos una maduración. Obviamente esto se hace, pero no siempre vamos a conseguir que haya una maduración del todo, ¿sí? Puede mejorar un poco el pronóstico al momento del nacimiento, pero independiente de si el bebé va a nacer o solamente fue una amenaza de parto, siempre se hace la maduración pulmonar. Y ya nosotros, en muchos casos, bueno, o sea, entre más tiempo tenga el bebé, pues mucho mejor para él y sus pulmones. Pero eso de madurar es ayudar a que ese pulmón tenga mayor surfactante y se pueda distender. Después de que nacen, por ejemplo, cuando el bebé no tiene una adecuada respiración y tiene dificultad para respirar, lo primero que los pediatras pensamos es que él tiene un déficit de surfactante. Ahí es cuando lo colocamos un tubito y le colocamos un surfactante de una vaca. ¿Sí? Eso se ha hecho un proceso de los alvéolos de la vaca, se ha lavado, o del cerdo, tiene su proceso, y le colocamos un tubito y le pasamos surfactante. E inmediatamente ya el pulmón infla y ya puede entonces mejorar la respiración. Cuando tiene alguna deficiencia o cuando por una urgencia no alcanzaron a aplicarle la maduración. La maduración pulmonar. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta detrás de cámaras? Sí, sí. Continuando con la fase y la etapa de prematurez, nos encontramos también que nuestros chicos desarrollan dentro de la barriga de mamá unas habilidades o unas condiciones especiales que por su prematurez no alcanzan a desarrollar. ¿Qué es lo más común que encontramos cuando los nenes vienen prematuros? A lo primero que se tienen que enfrentar en cuanto a eso, que les faltó por desarrollar dentro de la barriga de mamá. Bueno, inmediatamente cuando nacen, aparte del pulmón y el sistema respiratorio, viene la hipoglicemia. Ellos ya no tienen las suficientes reservas de azúcar. Entonces puede disminuir la glicemia, que es el azúcar en la sangre, y es una de las principales complicaciones. También que les falta el reflejo de la succión. Entonces ellos no pueden comer, no saben comer, porque neurológicamente todavía no están maduros. Entonces los bebés tienen una serie de reflejos que nosotros llamamos, uno se llama el moro, otros empiezan a buscar, a succionar, pero todavía su sistema neurológico no está tan maduro como todo su cuerpo, entonces no saben comer. Entonces es cuando necesitan o líquidos por la vena o es necesario alimentarlos con una sondita por la boca. Entonces mamita se extrae su leche y nosotros se la pasamos a través de la sonda. Nos apoyamos con las terapeutas en fonoaudiología, terapia física y ocupacional para que finalmente el bebé pueda comer. Ahora aprende a comer y no sabe tragar. Entonces empieza a tener una dificultad en lo que nosotros llamamos la succión y la deglución. Entonces toca pasar a tenerle paciencia y esperar a que él empiece a deglutir. Yo siempre he dicho que un bebé prematuro es una mamá prematura también. Entonces, todo eso que estamos hablando es para que también mamita aprenda a conocer a su bebé, lo que puede llegar a ocurrir. Y una cosa importante aquí de verdad es la paciencia. Eso hace parte del proceso y de toda la maduración. Ok, ahorita hablando un poco sobre lo que estás diciendo, que no saben succionar, entonces ¿a qué nos enfrentamos? ¿A que tengan que hacerle algún tipo de terapia? ¿Cómo aprenden los bebés que nacieron antes de aprender o de desarrollar el reflejo de la succión? Bueno, primero tiene que madurar, o sea, tiene que completar el tiempo. Entonces, no muchas veces yo puedo esperar que un bebé que nació de 30 semanas y que lleva solamente 2 semanas hospitalizado quiera comer. Por más de que yo le haga terapia y yo le hable y le diga, tienes que comer, él no va a comer, porque su sistema neurológico todavía no está maduro. Entonces, lo primero se llama esperar. Una vez él ya vaya adquiriendo las habilidades, porque va mejorando neurológicamente, ya nos apoyamos de fonoaudiología para que nos enseñe al bebé a poder succionar. Y no solamente es que coma, es que también intente sostener la cabeza. Entonces, ahí viene la terapia ocupacional, viene la terapia física, para que ya que esté comiendo, empiece a enfrentarse. Y también aportes de multivitaminas, por ejemplo, porque las multivitaminas también van a hacer que haya un mejor desarrollo. Entonces, es paso a paso. O sea, eso depende de cuándo, en qué semana han nacido. Entonces, que madure, que aprenda, que tenga el apoyo y obviamente la disposición de la mamá, porque si la lactancia materna a veces es un poco complicada, cuando el nene sabe comer bien, pues va a ser un poco más difícil cuando no quiere comer. Entonces, paciencia. Ok, bueno, Daniela Rocha. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Dice, ¿a las cuántas semanas se dice que nacieron bien y no, a término y no prematuros? ¿Para gemelos es igual que si naciera un bebé solito? Sí. El punto de corte para gemelos, trillizos o un solo bebé son 36 semanas.
Ese es o sea, un niño que tiene 36 semanas es prematuro. Cuando ya tiene 37 semanas es un niño a término. Y nosotros hacemos una cosa que las mamás pueden tener una cantidad de semanas hechas y calculadas, pero al nacer el pediatra hace un examen físico y nosotros hacemos una escala que se llama Ballard y ahí miramos qué tan maduro puede estar y nosotros también en el momento del nacimiento le damos el número de semanas, pero 37 es el punto de corte para cualquier bebé. Angélica Nieves. Hola, Angélica. Dice, hola, mis bebitas tienen 8 meses, pero me encantan los lives de la liga. Gracias por estos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Te queremos. Sara Granados dice, hola, mis nenas están por cumplir 11. Bueno, chévere, de todas formas que se conecten, que nos saluden, que hagan... Y que le cuenten a otros. Si quieren compartirnos su experiencia, también podemos leerla. Sara Granados. Hola, Sara. Dice, es más difícil cuando ninguno de tus parientes ha tenido gemelos o mellizos en la familia porque es nuevo, más para como en mi caso que soy mamá primeriza. Ah, no, sí, total. Sí, las primerizas múltiples. Somos. Eso es otro cuento. Sí. Camilo dice, hola, aquí esperando múltiples, 2 en semana 31, escuchando con atención. Ah, muchas gracias, felicitaciones. Kate Alarcón, hola, mis niñas tienen 2 años, pero una de ellas desde los 8 meses empezó a decaer en el peso y hasta la fecha no ha logrado establecerse. ¿Hay algo que pueda hacer, algún suplemento que la pueda ayudar? En estos momentos está pesando 9.200 gramos. O sea, bueno, si quiero hablar de los prematuros, durante los 2 primeros años van a estar un poco debajo del percentilo de la desviación estándar, porque si no tienen de bajo peso, hay que empezar a esperar a que se encarrile. En este caso, por ejemplo, la recomendación es siempre una nutrición muy saludable, o sea, con todos los grupos de alimentos, desde los carbohidratos, las leguminosas y demás, y siempre vigilarla en la curva de peso y talla para saber siempre en qué desviación está. Yo siempre prefiero contarles a las mamitas que en mi caso particular me gusta hacer la evaluación integral en la consulta para poder decir, bueno, mira, este es el mejor complemento porque pues no todos los que se ofertan son los mejores y adecuados para cada niño. Entonces, y bueno, yo soy homeópata y eso es una cosa que también nos ayuda bastante con este tipo de trastorno. Ok. Doc, una pregunta desde aquí atrás. Caterín González Salguero. Entiendo, Kate, que estás embarazada de trillizos. Dice, cuando tuve a mi hija me dio preeclampsia. Okay. Y la pregunta mía es, ¿hasta cuántas semanas alcanzaría a tener a mis 3 bebés? Pues ese es mi miedo. Quiero que me orienten. Bueno, esto básicamente ya es terreno del ginecólogo y del obstetra, pero se dice que la preeclampsia pues está en la placenta y tiene que ver directamente con el compañero. Entonces, hay una posibilidad de que ella pues vuelva a tenerla, ¿sí? No sé en qué porcentaje, porque no conozco el caso, pero sí existe la posibilidad. Y la preeclampsia realmente se puede presentar a cualquier semana. Así como a la semana 28 ella puede tenerla perfectamente con un buen control prenatal y cuidados, ella puede irse hasta la semana 36. Entonces es un caso individual. Más bien si quieres después me escribes y yo puedo decirte qué otras cosas hay o cómo te podemos ayudar, o sea, y realmente yo amo la medicina natural y muchas de esas cosas pueden favorecer esto. Entonces ahí te dejo @doctora.mapediatra. Okay. Súper. Yo tengo una pregunta y pues seguramente es como la mayor preocupación, no sé si tú nos puedas apoyar, pero se me acaba de ocurrir, y es la mayor preocupación que tenemos las mujeres, y es la lactancia. Okay. ¿Cómo debemos prepararnos para poder asegurar una cantidad interesante, ¿no? Porque muchas veces pues puede pasar que por ser 2 o por ser 3 no vamos a lograr darles alimentación, lactancia exclusiva materna, pero ¿cómo podemos prepararnos y cómo podemos, aparte de la estimulación por pegarnos a los bebés, para las mamás que de pronto... Pero prepararnos significa antes, que nazcan, antes sí. de que nazcan, que por ejemplo no se debe hacer justo antes de que nazcan los chicos. En general, ¿desde cuándo es que no se debe hacer? ¿Cómo puede haber esa preparación, ese colchoncito? Y ya cuando nacen, ¿cómo podemos empezar como a trabajar en la estimulación para que salgan muchas más? Y en la alimentación, sí, de verdad, pues comiendo algunos alimentos nos permite pues aumentar la producción, porque sí la necesitamos nosotras las mamás múltiples. Claro. Una de las primeras situaciones siempre es
pensar y estar presente que vamos a ser capaces, ¿sí? Porque decir, uy, 2, entonces ya es la mitad. No, confiemos en la naturaleza. La leche se empieza a producir en la cantidad que necesitas y si el bebé nace prematuro, esa leche va a tener las condiciones para ese prematuro. Entonces, lo primero es pensar en que eso va a ocurrir. La alimentación, o sea, es la bandera siempre en todo, o sea, en cualquier enfermedad, en cualquier situación. ¿Por qué? Porque la alimentación saludable, rica en minerales, en vitaminas, en oligoelementos, ¿sí? Y esto que lo tiene, todas las leguminosas, las frutas, las verduras, va a hacer que la leche tenga mejor producción y mejor calidad. Evitar lo que yo llamo galguerías, las cosas que no van a ir a producir buena leche, sino que lo que van a hacer es que le van a quitar tiempo al cuerpo para tratar de eliminarlos en vez de ponerse a producir una adecuada leche. Entonces, evitar colorantes, conservantes, azúcares, embutidos, gaseosas, ¿sí? Y dedicarnos a una alimentación muy exclusiva. Los líquidos de una mujer o una madre muy hidratada, ¿sí? Puede llegar a producir una buena cantidad de leche. Ya cuando se produce, o sea, ya cuando han nacido los bebés, si ellos tienen una excelente condición, van a empezar a succionar de una vez. Si los bebés por alguna razón van a la unidad de recién nacidos y está contraindicada la vía oral, deben hacerse la extracción de la leche, porque si no hacemos el estímulo, no va a haber leche más adelante. Y pueden ir creando su banco de leche. Eso tiene unas condiciones que también se las contamos en la página para que ustedes la puedan conservar. Líquidos abundantes, pero evitar cosas como el agua de panela. O sea, aquí muchas abuelas me van a jalar las orejas. Los mitos del agua panela con hinojo. Una marca de gaseosa con un caballito, que también es mejor no evitar. Tranquila. Y los altos contenidos de lácteos, porque se ha demostrado que la leche sí puede llegar a salir por la leche de la mamá. Se ha hablado del hinojo cuando se hace con agua de panela o se hierve con la leche. El hinojo cuando lo hacemos servido en la casa no tiene tantas propiedades y tomarlo de manera repetida puede llegar a ser tóxico. Para eso existe la farmacología vegetal. Y sí hay un laboratorio aquí en Bogotá que pertenece a la Universidad de la Corpa donde yo estudié, donde sí se ha estudiado que el extracto del hinojo, ¿sí? Donde sacan los metabolitos secundarios de la planta, y se procesa y tiene digamos, certificado todo esto, ese sí nos puede ayudar como galactogogo, o sea, como productor de leche. Entonces, digamos que un tip ahí de más es como poder conseguir las gotas del hinojo y poder tomarlas un par de veces en el día. Okay. Medicamentos, sé que existen, yo no los formulo, pero bueno. Y la solución de los bebés. Algunos ginecólogos lo pueden llegar a dar. Yo no tengo el conocimiento ni tampoco lo hago. Sé del hinojo porque he estudiado sus características y sé que sí puede funcionar. Y es posible lactar a 2 bebés al tiempo. O sea, ya genéticamente algunas mamitas pues tienen algunas condiciones a veces que ya por genética no producen tanta leche. Entonces, bueno, ahí ya nos tenemos que apoyar pues con otra fórmula o alguna otra cosa. Pero yo creo que esas son como las condiciones básicas. Y también estamos nosotros o están las asesoras de lactancia materna, porque a veces pues no tenemos la técnica, hay miedo, muchas de las posiciones no es lo mismo lactar un solo bebé que 2, pero todo es posible, se pueden colocar los 2 sin ningún problema y también pues hay que tener como la práctica con eso. Ok, alguna vez oí que una vez nacen los múltiples o los niños en general, debería uno como hacerse un masaje especial para como ayudar con la producción, ¿eso es cierto? No, lo que empieza a hacer la producción es la succión. El masaje lo vamos a dejar para cuando empieza a sentirse el seno, por ejemplo, duro, entonces hay que poner los pañitos y empezar a hacer el masaje para descongestionar y evitar la mastitis. Pero en el primer momento es que hormonalmente estamos diseñados para que sale el bebé y todas las hormonas dicen, ah, listo, ya salió, vámonos para arriba. Entonces, la naturaleza finalmente hace su trabajo. Ok. Camilo, como papá responsable, futuro papá responsable de múltiples, quiere tener la respuesta a lo que todos los papás de múltiples cuando estamos cuidando a nuestras mamás pensamos. Es decir, esta pregunta creo que va a responderle a muchos papás que están viendo eso. ¿Qué controles debemos tener o qué síntomas debemos tener en cuenta desde la semana 30, porque supongo que él va en la semana 30, para saber si hay alguna tendencia a que los chicos estén
llegando prematuros, es decir, cuáles son los síntomas de una preeclampsia, cuáles son los síntomas de las verdaderas contracciones y no las llamadas contracciones falsas. O de Hickson. Y pues además todo lo que está alrededor en general. ¿Qué le podemos responder, Doc? Bueno, síntomas, digamos, generalizados, que son los síntomas bandera o signos de alarma. Dolores de cabeza persistentes. Si no sufre de previa migraña o alguna cosa, dolores de cabeza, visión borrosa, edema, o sea, hinchazón de las piernas, de las manos, sensación de desvanecimiento. Esos son los síntomas de la preeclampsia, o la cara enrojecida o el malestar general. Picazón a veces en el cuerpo, que es porque sí, o sea, la colestasis es cuando se suben las bilirrubinas o se estancan, entonces las mamitas empiezan a ver amarillas y tienen una picazón. Eso es un síntoma de que el hígado está congestionado. Y todo lo que venga en la vagina, por decirlo así, o sea, sangrados, ¿sí? Mocos, que ya tenga sangre, lo que se llama el tapón mucoso, y también cualquier infección vaginal puede hacer que el embarazo se produzca el parto. Entonces, flujos vaginales, olores que sean diferentes, orina con que arda cuando se orina, la orina de diferentes características. Esos son los signos como para consultar inmediatamente por urgencias. Ahora, las contracciones falsas se pueden percibir eventualmente, pero no son de una manera frecuente. Pero cuando ya la barriga está dura y descansa y vuelve y se pone dura y esto se hace de una manera regular, eso es para coger la maleta y nos vamos. Entonces, cualquiera de estos síntomas, esos son de urgencia. Pero yo pensaría que cualquier cosa que cada mamá o papá vea que no es habitual, que esto no nos pasa frecuentemente, porque pues ella sufre de una dermatitis y todo el tiempo se está rascando, pero ella no se pone amarilla. Entonces, cualquier cosa que noten que no es habitual dentro de lo que lleva del embarazo, es para consultar. ¿Tienes por ahí alguna? Sí, Joana Torres, ¿puedes leer por favor la pregunta? Por favor, Joana Torres, hola Joana, dice, mis gemelas nacieron de 32 semanas, una de ellas se enfermó del virus de Kawasaki con 15 meses, gracias a Dios no me quedó padeciendo de nada porque fue detectada a tiempo, pero siempre he tenido la duda de por qué contrajo esa enfermedad tan rara, siempre he cuidado de su alimentación y salud, ¿qué habrá sucedido según su criterio, doctora? Gracias. Bueno, o sea, específicamente esa, así como otras enfermedades, es que digamos que la gran dificultad o condición que tiene un prematuro es que su sistema inmunológico es como él, es inmunomaduro. Entonces fácilmente puede contagiarse desde una bronquiolitis, una varicela, hasta un problema mayor. Algunos bebés también tienen algunas condiciones genéticas que los hacen que sean mucho más fácil a predisponerse a ciertas enfermedades. En este caso tendríamos que saber la mamita dónde estuvo o qué otras condiciones. Pero básicamente es porque el prematuro sí, su sistema inmunológico todavía le falta madurar. Ok. Nos dice Daniela Rocha, mis bebés nacieron a término de 37 semanas, pero las tratan como prematuros, sobre todo con el desarrollo. ¿Está bien? Debe ser algo de peso. Debe ser el peso, porque existe entonces ahora otro grupo de bebés que se llaman los que tienen una restricción del crecimiento intrauterino o de bajo peso. Pueden tener 38, 39, incluso 40 semanas y pesan 2.200 gramos, porque el punto de corte para el peso es 2.500. Entonces, un niño así sea término, pero que sea de bajo peso, puede decirnos que tampoco maduró lo suficiente dentro de la barriguita de la mamá, que la placenta, por ejemplo, no le pasó los suficientes nutrientes. Entonces, para todos nosotros, un bebé de bajo peso es el equivalente a un prematuro. Entonces, así no haya tenido ninguna condición ni haya necesitado ser hospitalizado, sí le hacemos seguimiento y aquí es donde viene, entonces, o interviene en la consulta ya por fuera del hospital el plan canguro. Entonces, no sé si quieren que les cuente el plan canguro. Sí, voy a hacer un comentario que tienen allí, pero sí es súper importante porque es una muy buena opción que tenemos las mamás que tenemos los múltiples prematuros. Nayita74 dice, hola Nayibe, dice, gracias a Dios me dio gripa muy fuerte, más o menos a la semana 27 y me aplicaron la betametasona, así que cuando mis bebés nacieron a la semana 31 ya tenían un poco madurados los pulmoncitos. Ajá, bueno, muy bien.
Ok, continuemos entonces con la cronología. Claro. Los niños vienen en dos grupos de prematuros, pero todos llegan a un mismo lugar. Sí. Háblenos sobre el plan canguro. Bueno, pero el plan canguro no es hasta la consulta, sino eso va desde la hospitalización, el que se quedó. Entonces yo particularmente en mi unidad, o sea, en el sitio donde trabajo, se empiezan a entrenar a las mamás y al papá, mamá y papá, sobre cómo vamos a manejar este bebé desde antes del alta. El plan canguro es un plan, es made in Colombia, o sea, este se creó aquí en Colombia por la necesidad que existía de que había muchos prematuros y no había incubadoras. ¿Cómo tenerlos ahí? Entonces, los canguros son marsupiales y los bebés canguros del animal canguro, ellos terminan su gestación en la bolsa de la mamita, pero sacan la cabeza y ahí acaban de desarrollarse. Entonces, digamos que haciendo el paralelo con la mamá canguro, es aquella mamá que va dentro de una fajita a guardar a su bebé para mantenerlo y ayudarle a crecer. Ella o papá van a ser una incubadora. Entonces nosotros en la unidad los entrenamos con respecto a cómo cargar a su bebé en la posición canguro, cada cuánto alimentarlo, explicarles por qué es importante el contacto piel a piel, la alimentación. Un bebé canguro no se baña, ¿sí? O sea, tenemos algunas condiciones. Entrenamos a la familia que va a recibir ese bebé también en casa y luego salen a la fase de la consulta del plan canguro. Entonces, ellos deben seguir cargando su bebé o cangureándolo y en la consulta del plan canguro lo que se va a hacer es vigilar el peso, la ganancia del peso y de la talla, del tamaño de la cabeza. Va a ser un equipo integral donde lo va a ver el neurólogo, el oftalmólogo, vamos a mirar cómo están sus oídos, sus ojos. Todas las clínicas y los hospitales tienen plan canguro. En Colombia, no te sé decir si hay algunos que no, pero todos los que yo conozco tienen plan canguro. O sea, en la red tanto pública como privada existe. O sea, eso es un derecho que tienen nuestros prematuros. Es muy importante que lo sepan porque sí, si son muy prematuros o si son prematuros, pues es importante acudir al programa. Las prepagadas quizás no te ofrecen esto, pero las EPS lo tienen acá. Y esto es un plan que está en todo el mundo gracias a nosotros los colombianos. Entonces, es importante ir al plan canguro. Quería mencionarles que hay otro tipo de consulta que es la prenatal con el pediatra. Que Cuéntanos, porque a mí no me pasó. Nosotros llegamos al pediatra cuando nacieron y ya cuando nos dieron de alta y fuimos al pediatra, pero sí sabíamos lo importante y qué debemos hacer para ir al pediatra antes de que los niños nazcan. Pues claro, muchos se preguntarán, pero al pediatra, luego el pediatra no ve niños, pues aquí no han nacido, pero van a nacer. Esta consulta radica su importancia en que los papás entre la semana 32 y 35, que es más o menos el tiempo, en el caso de que sea un embarazo múltiple, nos vamos hacia la semana 30 para aprovechar el beneficio de hacer la consulta. Es un espacio o una entrevista donde van a estar los papás, el pediatra y los futuros cuidadores. ¿Para qué se hace esa consulta? Para que los papás resuelvan todas las dudas que tengan. Hay mucha información, pero a veces desorganizada. ¿Qué hacemos en la consulta pediátrica prenatal? Organizamos esa información, averiguamos todas las dudas e inquietudes que tienen los papás y les damos toda esa información de qué va a ocurrir al final del embarazo, qué va a pasar en el momento del parto. Es decir, hoy nosotros estamos haciendo una consulta pediátrica prenatal. Enseñarles. Y eso va a reducir que cuando los bebés nazcan, disminuye la ansiedad, un papá ya sabe qué va a pasar con su bebé y eso va a hacer que esté más tranquilo. Así sea un bebé normal, que no es prematuro ni nada, signos que son tan normales que los papás y las mamás no conocen y necesariamente aquí van a aprender que no todo es para irse para urgencias o que realmente es para irse para urgencias, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que radica tanto la consulta pediátrica prenatal como ir al plan canguro. O sea, yo creo que eso va de la mano. Algunas instituciones lo tienen, nosotros lo hacemos de manera particular. Doc, otra pregunta detrás de cámaras. Y es, en el curso psicoprofiláctico que todas las entidades prestadoras de salud ofrecen a los papás, preparan a papás y a mamás sobre las bondades del parto natural. Sí. Pues sabemos que nuestro camino es los múltiples y queremos que nos cuente rápidamente cuál es el parto que se elige, el tipo de parto que se elige comúnmente para los embarazos múltiples y qué riesgos tiene y cuáles son los caminos realmente, ¿no? Hemos visto partos naturales de gemelos, de mellizos, hemos visto partos naturales de trillizos
¿Es posible llevarlo ahí? ¿Por qué los médicos toman decisiones sobre el tipo de parto como la cesárea? Por favor, ilústrenoslo. Bueno, aquí van muchos componentes en cuanto al deseo de los padres, la ética, los riesgos. Bueno, la mayoría de nuestros partos múltiples son llevados a cesárea. ¿Por qué? Para disminuir los riesgos que se puedan llegar a presentar. Existen casos, yo los vi cuando estuve en el rural o en las comunidades indígenas a las que voy, claramente pueden nacer por abajo. Pero si los dos no vienen de cabeza, es mucho más difícil tener un parto podálico. Que nacen, han nacido, pero tienen muchísimas complicaciones, no solamente físicas de la cadera, de los pies por la extracción, sino también por la respiración o la adaptación. Entonces, se ha elegido, aunque el parto natural es la vía más natural, pero para disminuir los riesgos, pues pasan a ser en cesárea. Con respecto a lo del curso psicoprofiláctico, o sea, yo pienso que funciona igual en la cesárea, ¿sí? Porque se llama psicoprofiláctico. O sea, vamos a hacer que la mamá tenga un estado emocional diferente para poder llevar a cabo el nacimiento de sus bebés. Entonces, todo lo aplicado en el momento del parto, así no vaya a pujar, debe ir también al momento de la cesárea, la forma de respirar, la forma de hacer el proceso. Entonces, es importante también. Y se elige entonces por cesárea precisamente como para disminuir los riesgos. Yo no sé si te contesta la pregunta, ¿sí? Total. Perfecto. Tengo preguntas. Acá tengo un comentario sobre el plan canguro de Daniela, que no le fue para nada bien. Dice, Daniela Rocha dice, la verdad no me fue bien, me fue muy mal con el plan canguro. Allá mis hijas se enfermaron ya que el plan canguro quedaba al lado de urgencias. Realmente no las volví a llevar, solamente al pediatra. Pero Nayito 74 responde, el plan canguro una maravilla, muchos especialistas apoyándonos en ese proceso durante el primer año. Entonces cada uno habla de cómo le va en el baile. Cómo le va en la fiesta. Exacto. Por Facebook, Joana Torres, mis gemelas nacieron de 32 semanas. Una de ellas, bueno, este ya lo habíamos leído, perdón, nuevamente. Joana Mildred Suárez. Buenas noches, saludos desde la ciudad de Ibagué. Tengo mellizos de 41 meses. El niño siempre ha tenido el peso ideal, pero con la niña siempre se me ha presentado el problema de que no logra llegar al peso adecuado. En 6 meses solo me subió medio kilo. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a que regule su peso? Es similar a la pregunta que hablamos anterior, o sea, es vigilancia y primero, son hermanos, son del mismo evento, pero no todos son iguales. Entonces puede haber discordancia en que uno sea más gordito y otro más delgadito. Yo creo que ahí lo importante es como el estado de salud general y la evaluación. Y el crecimiento, su propio crecimiento que haya tenido, porque no sabemos que fueron prematuros, que digamos se pueden demorar bastante tiempo en llegar a la curva normal, pero si su crecimiento se ha mantenido, ha tenido incremento de peso, pues eso. Yo quiero aquí hacer como un ejemplo y creo que les va a servir a muchas mamás, y es que las curvas que nosotros usamos para mí es como el estadio de fútbol. Todos entran a ver el partido de fútbol, pero tú puedes pagar una localidad más cara o más barata. Yo no sé la oriental, la occidental, pero tú en cualquier lado puedes ver el partido. Lo que importa es que estén dentro de la curva y vayan ganando peso dentro del carril. O sea, están en el estadio, no importa la localidad, lo importante es que se mantengan en la localidad. Okay. Buen ejemplo. Muy apropiado a la Copa América. Muy bien. No, eso ya, eso hace que ya podamos ser un poquito más tranquilos. Claire Gutiérrez nos saluda desde Cali. Hola Claire, ¿cómo estás? Belmari Muñoz, mis mellizos los tuvimos así, canguro, menciona. Joana Mildred dice, para complementar lo que les decía hace un minutico de la mamá de Ibagué, ellos nacieron de 38 semanas. ¡Oh, bien! ¡Felicitaciones! Muy bien, Joana Torres dice, muy bonita experiencia, tuve que cangurear a mis bebés. Pues bueno, ya sabemos que cangurear a los bebés... Aquí. Exacto. Normalmente, en tu experiencia, Danuta, ¿dónde pudiste conseguir esas bandas elásticas cuando tienes que cangurear a los bebés? Pues nosotros... tuvimos la suerte de que en la UCI de la Clínica de la Mujer había una enfermera que los vendía, entonces no tuvimos que irnos muy lejos. No sé dónde más los puedan vender, pero ella ya no lo ofrecía. Esa es una forma parte de prepararse para unos múltiples. Hablando, acabo de pensar en que hay un ajuar que tenemos que tener para los bebés. Entonces, una de las fajas, ¿sí?
tienen diferentes tallas. Entonces, esas fajas sí esperamos a que el bebé nazca para saber el tamaño del bebé, el peso y la contextura de quien lo va a camburear. Entonces, seguramente mamá o papá pueden tener diferentes tallas y estas se consiguen en los planes canguros. O sea, la mayoría de los planes canguro tienen sus tiendas y hay algunas farmacias y hay otras mamitas emprendedoras que también hacen ropita para prematuros y también las fajas. ¿Es bueno o es desde el punto de vista pediátrico reutilizarlas? Es decir, usar una faja para varios bebés. Para los trillizos. Es decir, para los trillizos y después dejarla y Pues donarla para otros. O sea, que yo la use con mis hijos y luego las done. Sí. Pues mira, si quien no tiene para comprarlas, las lavamos muy bien y las van a utilizar. O sea, no hay problema. Y el atuendo que va a tener un bebé. Entonces, la mamá que va a listar en la maleta, o sea, no vamos a llevar... El bebé que va a ser prematuro y que va a estar en UCI, ¿qué le debemos llevar? Bueno, si no sabemos, tenemos los dos escenarios, ¿no? El que probablemente no se queda y el que sí se va a quedar. Pero entonces, una maleta tiene que tener para el momento del parto pañales. Si yo creo que mi bebé va a ser muy pequeño, por lo que me han dicho en mis ecografías, existen pañales de prematuros que son talla 0, o sea, son pañales muy pequeñitos, o la talla habitual, que es la siguiente. Porque si no, entonces queda demasiado grande y nos ha tocado a veces, si no tenemos recortarlos, o sea, o empezar a acomodarnos. Los bebés, independiente de su peso, pierden mucho calor, y sobre todo si es un prematuro. Entonces sí van a necesitar gorrito y patines. Estos patines preferiblemente que no sean de hilo, porque el hilo no alcanza a calentar suficiente. Entonces les recomendamos que sea de una lana suave, o si no, estos que son como peluditos, o sea, como el dulce abrigo, que esos pueden servirles. Y los canguros necesitan una camisetica. Así estén en tierra caliente, ¿no? Así estén en tierra caliente. La temperatura baja, las salas de cirugía son frías porque a los doctores nos da calor, entonces necesitamos aire acondicionado. Entonces los bebés, así nazcan en la Dorada Caldas, que hace un montón de calor, deben tener eso. Y gorro y patines. Y una camiseta esqueleto que yo la pueda abrir, preferiblemente sin botones, para que cuando se abra pueda tener contacto piel a piel. Una cobija, no necesita champú, no necesita aceite, no necesita lima, o sea, crema para por ahora ese tipo de cosas no las vamos a necesitar. Camisitas, pañales para su edad, gorritos, medias y cobertores pequeños que no sean tan pesados porque, o sea, los bebés se nos pierden dentro de las cobijas, no los encontramos y llegamos a necesitarlos. Entonces, básicamente esas cositas muy importantes, telas suaves. Cualquier ropa que vayan a utilizar para su bebé nueva la deben lavar, porque no sabemos en qué almacén estuvo, de qué manos a manos pasó, y sin ningún tipo de olores. O sea, no Soflan, ni Baby Fresh, ni olores, ni fabuloso, nada. Jabón, coco y fuera. Camilo pregunta, y queremos que nos cuente de paso a todos sobre los tiempos de maduración de las placentas. Ya hablaré específicamente, gracias por la presentación. Otra pregunta, ¿los múltiples tienen una semana máxima de gestación? ¿Hay algún problema si se supera la semana 38? Y esto por eso me da pie a complementarle la pregunta sobre los tiempos de maduración de las placentas, especialmente de los múltiples, que sabemos que es mucho más corto, que el tema no es solo mecánico, sino también porque su tiempo entra en su tiempo ya de declive después de determinada semana. Entonces, cuéntenos un poco sobre eso, Doc. Lo que pasa, bueno, aquí miramos si es 1, 2 o 3 placentas, o sea, las que se necesitan. Pero las placentas pueden llegar a tener hasta la semana número 40. Lo que ocurre es que como estos bebés tienen más, digamos que consumen mayor número de nutrientes, puede llegar un momento en el que ya no les es suficiente. Digamos que los embarazos múltiples pueden tener hasta la 38 semana sin ningún problema. La mayoría hasta ese momento, entonces ya necesitan pues ser desembarazados o per se ya empiezan a tener su trabajo de parto. Pero no hay ningún problema porque hay mujeres que pueden llegar a tener buenas placentas con suficientes nutrientes y si pudiéramos llegar hasta la semana 40, pues todos felices. Lo que pasa es que por espacio y por consumo no va a ser así. De acuerdo. Okay. Claire Gutiérrez, mis trillizos nacieron de 32.5 semanas y el plan canguro me parece genial. Es una bendición contar con los profesionales de la salud al cuidado de mis bebés
Y a mí personalmente me encanta y no faltamos a ningún control. Súper, sí. Los primeros días es seguido, ¿no? O sea, a veces hay que ir varias veces a la semana, mirar a la enfermera o el neonatólogo, y luego se van espaciando de acuerdo a la Y hora. paciencia, ¿no? Porque a veces mi experiencia personal es que yo trato como de caerle bien a la gente. ¿Sí? Yo trato como de ponerlos felices. Y me encontraba con unas enfermeras muy regañonas y malhumoradas, en general, que dicen, mamita, párese ahí, hágase ahí, son puras órdenes. Y pues uno entiende que eso forma parte de su trabajo y que uno quisiera que lo trataran como único y especial, porque las familias múltiples somos así, únicas Claro. y especiales. Entonces, esto es un mensajito para que lo lleve a su equipo de Plan Canguro Doc y que piense mucho en esa parte. Como en todo lo que hacemos. O sea, no importa si es el plan canguro, si es la hospitalización, la sala de partos. Lo que más importa es la forma en la que vamos a dar el amor para esta gente, y sobre todo lo que yo pienso es que hay que ser compasivos, ponernos en el lugar del otro. Algún día estaremos en una situación similar y cómo quisiéramos que nos trataran. Así es. Muy bien. Nayito74 dice, un lugar en Bogotá cerca del teatro, yo me imagino que es para lo de las fajas, del Teatro Nacional en la Castellana venden unas fajas de cangurear que son acolchadas muy bonitas, más calienticas. Por el dato. Katia Alarcón. ¿Tienes algo antes de...? Sí, Katia Alarcón dice, en el caso de mis niñas, ella no está en la curva. La pediatra ya la remitió al neumólogo y descartó enfermedades del sistema respiratorio que afectan el crecimiento, y ya la remitió a nutrición y a exámenes, que era la que... Entonces, ahí tal vez de pronto el apoyo de endocrinología también es importante, gastroenterología, bueno, de acuerdo a cómo salgan los exámenes y lo que necesite, estas serían los siguientes pasos a interconsultar. Ok, bueno, por acá no tengo más. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre el plan canguro, y es porque a mí me contactan muchas mamás recientes que me dicen que en el plan canguro son súper estrictos en el tiempo y en la permanencia de los bebés piel con piel, pero nuestro mundo y nuestra realidad de papás múltiples muchas veces no nos permite. Yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son las recomendaciones y qué es lo que debemos de seguir, porque muchas veces el papá tiene que dormir, tiene que irse a trabajar, la mamá se queda sola, pero la mamá tiene que descansar, pero tiene 2 bebés, 3 bebés, y en el plan canguro le dicen, pero ¿cómo se le ocurre que no le tuvo las 24 horas a los 3 niñitos? ¿Cómo hacer y realmente en qué momento la mamá sí tiene que descansar, y que pues seguramente en teoría no va a pasar nada si el niño se queda acostado en la cuna mientras la mamá descansa? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, sobre lo que nos puedas recomendar. Aquí me va a poner del lado las mamás, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque como yo tengo el ejemplo de la tos, una cosa es en la consulta decirle, señora, tranquila que el niño le da tos, a tenerlo a las 3 de la mañana tosiendo. Entonces llevémoslo a la realidad. Primero, así como vamos a tejer el nido, vamos a tener que tejer una red, porque sí, papás de múltiples necesitan apoyo. Entonces debe haber alguien también entrenado, los abuelos, los tías, en fin, no sé, para que realmente mamá y papá tienen derecho a dormir, ¿sí? Tienen que bañarse, tienen que comer. Lo ideal es que los bebés pequeños, por lo menos que son menores de 2.300 gramos, estén todo el tiempo. Ahora, ¿están solos? Bueno, quizás en un momento mientras está mamá bañándose, toca dejarlo muy bien abrigado, pues con supervisión o poder observarlo. ¿Es vestido y con cobijas? Con la pinta pues del prematuro, que es con lo que les expliqué, pero sí con la cobija, o si tienes algo para calentar el ambiente, calentadores que sean de aceite, no de resistencia ni de ventilador. Pero me imagino que la mamá se va a dar un baño rápido, entonces puedes tenerlo ahí un momentico mientras mamá se baña y vuelve otra vez cerca de él. Pero lo ideal es que se turnen de alguna manera con otras personas el poder cargarlos. Ahora, un recién nacido que ya no quiere estar dentro del canguro te lo va a demostrar. O sea, llega el punto en el que ya no se siente ahí adentro y no hay forma de tenerlo. Y yo creo que ese es el punto en que ya nos dijeron, bueno, ya hasta aquí llegó. Bueno, ¿qué más aparte del apoyo y de la ayuda? Como vamos a ir haciendo la evaluación del peso, pues si lo va ganando progresivamente, quiere decir que estamos haciendo bien la tarea y podemos en algún momento, digamos, dormir. Lo que sí yo les recomiendo es que por la noche, en una ciudad como Bogotá, sí baja mucho la temperatura. He tenido casos de que el bebé se ha caído de la cama porque pues, o sea, el cansancio no da tanto y dejan el bebé un momentico. Entonces, por favor, tener en cuenta
Yo sí les digo, mire, por la noche sí no lo saquen del canguro, porque baja la temperatura, porque puede haber accidentes. Pero en el día, por ejemplo, pues para lactarlo hay que sacarlo. Si mamá necesita por alguna razón descansar, pues entonces que alguien que no lo va a cangurear se lo cuide un momentico, dejarlo en una cuna protegido. O sea, no hay problema para la respuesta a tu pregunta si es un momento mientras haces otra actividad y que el bebé se sale cuando quiere salirse. En Instagram, ahora que mencionas lo del tema de los calentadores, y que me parece muy importante aclararlo, gracias por la pregunta, Nayito74, ¿por qué no calentador de ventilador? Pregunta ella. Y además, Cruz de B pregunta sobre las fajas que ayudan a soportar la barriga cuando se está en el embarazo. ¿Son buenos? Danuta, nos cuentas también tu experiencia. Lo de los calentadores, eso ha sido por experiencia también personal. O sea, si ustedes miran un calentador de los que tiene ventilador, lo que él hace es dispersar el calor. Y estos ventiladores primero pueden acumular polvo y lo pueden sacar. O pueden hacer la mezcla del ambiente con el polvo que hay en el ambiente. Entonces, esto sí va a generar alergias. Entonces, desde ya, no. Y cuando tienen una resistencia, fíjate que la resistencia no esté llena de polvo. Es que yo sí los voy a invitar a que revisen sus calentadores, porque yo revisé ya el mío y encontré monstruos allá adentro. Entonces, por eso es importante tener cuidado. El del aceite y seca el ambiente. Cuando vamos a colocar un calentador, por ejemplo, de aceite, él está muy cubierto, entonces no hay forma de que todo esté en contacto con el exterior. Y si van a colocar el calentador, coloquen una tacita de agua al lado para que no vaya a secar el ambiente y no seque las mucosas del niño. Entonces, a veces lo que hay que hacer es calentar muy bien el ambiente, apagar y meter al bebé para que no haya problema. Listo. ¿Y lo de las fajas? Y lo de las fajas para, bueno, ahí sí ya toca examinar a la mamá a ver si realmente la necesita, porque lo que pasa es que el peso sí ya empieza a molestar ciertas condiciones. Entonces, ese punto sí prefiero dejárselo al ginecólogo, porque de pronto yo les digo que sí y de pronto no está indicado para la mamá. No sé cómo te fue a ti. A mí no lo necesitaba. ¿Sí? Sí, lo necesitaba. Es un apoyo realmente, porque sí. Yo tenía un dolor bajito cada vez que no me ponía como de ligamentos extremos. Pero obviamente llegó un momento que ya no me servía, entonces me tocaba igual abrazar la barriga, pero entonces el dolor de espalda. No, eso era una faja que tenía, se componía de dos partes, ¿no? Agarraba la barriga, además tenía un soporte que me levantaba la barriga. Esas son las se apoyaban ideales. a la espalda. A la espalda, sí. Sí, son fajas especiales, no, las fajas de canguro no, esas no son las fajas especiales para embarazada, la compré con medidas y todo, sí. Que me agarraba la barriga por arriba y por abajo. Lo que pasa es que ya después me apretaba tanto que hasta como que se me dormía, yo no sé qué era lo que se me dolía. Judy Angarita López dice, buenas noches desde Bucaramanga, tengo mellizos de 31 semanas, también fui mamá, canguro, gracias a Dios, y ya tienen 5 añitos, están muy bien, gracias. Un aplauso, carita bien, feliz. 31, muy bien. Muy bien. Hemos llegado a las 8 de la noche, este tiempo se pasa volando. Bueno, no sé, recuerden, para los que se conectaron tarde, que estoy buscando a las mamás y papás de Barranquilla, que les interese, que les demos unos pases de cortesía para la granja El Solar de Mao, que nos escriban una vez finalicemos el live para que coordinemos la logística de la entrada. No sé si de pronto por Facebook, que no lo estoy viendo acá, tengamos alguna pregunta pendiente de resolver, si la doctora quiere hacernos una recomendación antes de terminar, que se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces les quiero hablar de que debemos primero tener mucha paciencia, mucho amor y dedicación. Vamos a tejer, y la recomendación es tejer entre todos el nido para la llegada de esos múltiples con la ayuda de la familia, de los especialistas, acudir a sus controles de manera regular. Todas las preguntas que siempre tengan son súper valiosas, no se las queden, siempre por favor háganlas porque de eso depende lo que va a pasar después. Que cuando tengan sus bebés se informen muy bien sobre lo que va a ocurrir, igualmente pregunten y bueno, siempre piensen que tienen una bendición múltiple con todos esos bebés. Somos bendecidos y privilegiados. ¿Tú tienes algo adicional? Bueno, para terminar, les digo que nos estamos preparando para nuestro super evento de Bogotá. El siguiente evento es Bogotá en septiembre, en conmemoración del aniversario de la Liga de los Múltiples y obviamente celebrando el Día Internacional de los Nacimientos Múltiples. Entonces nos estamos preparando, ya les daremos mayores detalles.
Y muchísimas gracias, pues, como siempre, por su compañía, sus preguntas y por estar acá a tiempo con nosotros. Beatriz Sola 78, la saludamos y la despedimos de una vez. Gracias, futuros papás de mellizos, 2 hombrecitos de 21 semanas. Adelante, Beatriz, qué buena noticia. Muy bien, gracias a todos y recuerden que en esta liga todos somos múltiples. Chao. Un abrazo. Alejandra preguntó, ¿cuándo hay evento en Medellín? En noviembre, es en Medellín. Sí, espero que me haya alcanzado. Dame un segundo, que yo aquí estoy finalizando.